Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Una historia de liderazgo, el podcast sobre liderazgo y gestión de equipos. Hoy tenemos con nosotros a Nazaret Cañizares, que va a venir a hablarnos sobre una profesión que sin duda tiene muchísima importancia a la hora de trabajar en equipo y que cada vez más está cobrando más y más relevancia, sobre todo para negocios digitales, sobre todo para emprendedores que empiezan a delegar sus tareas y para muchas empresas que buscan una ayuda de forma externa a sus equipos internos. Nazaret, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí hoy para venir a hablarnos sobre liderazgo, sobre equipos y bienvenida. Gracias, igualmente. Estoy encantada de estar aquí. Para quien no te conozca y antes de nada, ¿quién es Nazaret Cañizares? Preséntate. Vale, pues yo soy Project Manager y asistente virtual. Y gestiono equipos, bueno, perdón, gestiono negocios digitales eh, y ayudo a emprendedores en su día a día para que tengan soluciones, estrategia y foco, sobre todo. Ujú. Muy bien. Entonces combino a estas dos profesiones, la de project y la de asistente, para que tengan una ayuda más integral. Ujú. Muy bien. ¿Cómo te ha dado cómo has llegado a ese punto de, bueno, dedicarte a esto? Pues eso fue hace 2 años que yo trabajaba por cuenta ajena y exploté. Entonces me fui de un día para otro de mi trabajo y porque no sabía quién, o sea, no sabía quién era, no sabía qué estaba haciendo con mi vida y yo que pensaba que había llegado a donde quería llegar, me di cuenta de que no. Entonces tuve un tiempo de introspección para ver qué quería hacer con mi vida y pensé que algo tenía que haber dentro del mundo digital para trabajar desde casa y demás. Entonces estuve investigando y encontré la asistencia virtual. Vi que era una profesión como muy polivalente en el que podía hacer muchas cosas y a mí que siempre me ha gustado hacer de todo un poco, me formé como asistente virtual y aquí estoy. Wow, o sea, que fue a partir de ese dolor cuando empezaste con esa búsqueda de algo que Mm, realmente pudiera encajar, que pudiera ser para ti, que pudiera convertirse, ¿no? En tu nuevo medio de vida. sí. A ver, yo es que era administrativa y claro, una de las partes de la asistencia virtual es ayudar con la parte de administración. Entonces, a mí que también se me han dado siempre muy bien la tecnología y los ordenadores y todo esto, pues vi que también tenía parte técnica, parte de diseño, de web y todo esto, y dije, pues mira, es una profesión que me encaja al dedillo. Qué bueno. O sea, al final, algo, ¿no? Que ya de una manera u otra ya venías haciendo o que ya estabas como Mm, enfocado para ello, encuentras mm, esa horma para total. ti y para poder compaginarlo, ¿no? También con tu vida personal. Sí. Nazaret, yo me gustaría preguntarte, y es una pregunta que le lanzo a todos los invitados que vienen al podcast, y es, ¿qué es para ti el liderazgo? Vale. Para mí es una habilidad, bueno, es un conjunto de habilidades que tiene una persona para impulsar, motivar y coordinar un grupo de personas o un equipo. Em, Son habilidades que creo que no todo el mundo tiene, aunque creo que también se pueden aprender, Mm. pero siempre hay algo innato que debe tener la persona, creo yo, en mi forma de ver el liderazgo. Esa especie de mezcla, ¿no? Donde nos preguntamos muchas veces, ¿el líder nace o se hace? Y bueno, Mm, es indudable, y yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? De cuando
vemos muchas veces a niños pequeños que ya desde que son chiquititos son como esa referencia para otros niños que les siguen, que están apoyándoles constantemente. Eso en Mm, cierta manera es innato, pero no hay ninguna duda de que todas esas habilidades se pueden trabajar, que son sí, entrenables y hay que hacerlo. y hay que hacerlo efectivamente, porque muchas veces pensamos que con quedarnos con esos dones o con esas habilidades naturales y con eso nos podemos relajar y echarnos a dormir y para nada. Sabemos que al final el entrenamiento, la formación, el trabajo y la constancia es lo que nos va a permitir llegar a esa capacidad mayor de superación, de liderazgo, de impacto sobre los demás. Mm, Volviendo un poco sobre la profesión de asistente virtual, yo sé que además recientemente te has embarcado en un proyecto que va mucho más allá de ti, que pretende tener un alcance muy importante en cuanto a la profesión y has creado junto con otras compañeras, si no me equivoco, la Asociación sí, Nacional de Asistentes Virtuales. Es así, lo he dicho bien, no sé si me he sí, equivocado. ¿Sí? sí, es así. Cuéntanos Ana. de dónde surge ANAF y cuál es el propósito, cuáles son los objetivos que tenéis dentro de la asociación. Vale. Pues surgió en un grupo que tenemos de compañeras asistentes virtuales, en el que veíamos que había cosas que fallaban. No estábamos contentas del todo por la percepción de la profesión y veíamos también que había como mucha disparidad. Ujú, Porque claro, como es una profesión que hace muchas tareas diferentes, eh, pues veíamos que había cosas que no nos encajaban. Entonces decidimos crear esta asociación para darle voz a la profesión, sobre todo, para dignificarla, porque creemos que no se le está dando la importancia que tiene realmente, y para crear como unas reglas donde estemos todas bajo ese paraguas y no se vaya a los extremos, por decirlo así. Que tengamos todas más o menos unos requisitos mínimos para que la profesión se profesionalice, nunca mejor dicho. ujú. Co- Tenemos muchos más objetivos, pero esa es principalmente los objetivos mayores que Ajá. tenemos aquí. ¿Cuáles eran esos problemas o esas dificultades que fueron las que veíais por las que sentíais que era necesario crear algún tipo de agrupación, de asociación y que de esa manera estandarizarais, ¿no? La profesión? Vale, pues uno de ellos es que eso, que todavía que no se conoce mucho la Ujú, profesión. Otra es que dentro del sector, pues hay malas praxis, como en todos lados. Entonces, si tú les pones como unos requisitos, como que se estandariza un poco. ujú, Y también que desde diferentes sitios, pues no se le ha dado la importancia que tiene la profesión. Creemos que es una figura básica dentro de los negocios, ujú, digitales también sobre todo, pero vamos, en cualquier negocio, incluso offline, puede haber asistentes virtuales y pues no se le está dando el valor que tiene. Entonces eso también se refleja en la gente que nos contacta, que no todos los clientes son así, pero hay muchos que ya vienen referidos de otros sitios y pues pretenden tener un asistente virtual por dos duros. ujú. O sea que hay una parte económica también ahí importante, ¿no? Me imagino a la hora de dignificar, a la hora de estandarizar esa profesión. Luego hablaremos un poquito más sobre cómo se enfoca también la parte de, digamos, de tarificación o sobre todo de reconocimiento por la parte económica, ¿no? Am, Mm. ¿Cuál suele ser el cliente habitual que suele tener un asistente virtual o cuál es, bueno, digamos, el tipo de negocio? Ya nos has comentado que sobre todo negocios digitales, pero que también puede servir para negocios offline. ¿Qué tipo de cliente, digamos, que puede ser el prototipo, Vale, para la redundancia?
Vale. Yo siempre doy como unas claves para saber si estás preparado para delegar. Y uno es que tengas ya el negocio rodado, Ujú. que vivas de él, em, y que ya llega un punto en el que tú solo no puedes hacerlo todo. ¿Vale? Ese punto, ¿no? Entonces, Donde tienes tantas tareas que ya exactamente. empiezan a sobrepasar a una persona, un grupo o un equipo y Mm, necesitan delegar. Qué importante esa sí, palabra. sí. Delegar, pero bien delegado. Bien delegado. Sí, a veces también se malinterpreta esa palabra. Entonces, dime. Sí, perdona, continúa, continúa. No, que entonces es verdad que viene, como ya empiezan a conocer la figura, es verdad que viene gente que a lo mejor no está preparada todavía para delegar. Ujú. Entonces, como no está preparada para delegar, pretenden delegar tareas que a lo mejor no pueden pagar. Porque claro, vienen a lo mejor referidas a otras personas. No, esto te cuesta muy poco, esto te cuesta 2 duros, lo puedes delegar. Y es que, claro, es como se está creando por ahí una comunicación que, vale, puedes delegar cosas puntuales, pero si tú quieres tener una persona dentro del equipo, no puedes hacerlo en plan, venga, por 2 duros te meto dentro del equipo. No, no puede ser, porque eso además conlleva el tener un equipo, conlleva luego responsabilidades para el asistente virtual, que no es solo, venga, te dejo esta tarea y me olvido. Son Claro. muchas más cosas y la asistente virtual también tiene que estar pendiente de muchas tareas dentro del negocio de esa persona. Que es que solamente parece como que solamente se enfocan en yo delego esta tarea y ya está. No, es que esa tarea, aunque sea pequeña, puede conllevar muchas cosas y el asistente virtual tiene que estar también pendiente no solamente de hacer esa tarea, sino de que se lleva a cabo bien, de que se cumpla el plazo, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de tareas son las que se suelen delegar? Y también me gustaría preguntarte, ¿qué es necesario para poder delegarlas correctamente? ¿Cuáles los retos, ¿no? con los que os encontráis habitualmente a la hora de que se delegue una tarea? Que bueno, si nos puedes contar también un poquito qué tipo de tareas son y cuáles son las dificultades que os encontráis a la hora de recibir la información, la asignación de la tarea para poder ejecutarla. Vale, empiezo por los tipos las tareas que hacemos, principalmente. Vale, voy por partes. Parte administrativa, es decir, atención al cliente, gestión de email, facturación, contabilidad, eh, conciliación bancaria, todo lo que tenga que ver con facturación. Luego también hay asistentes virtuales que hacen diseño, ya sea para redes sociales o para la parte web. No, no somos especialistas en hacer páginas web, pero sí podemos retocar páginas, en plan hacer cambios y demás. Luego también hay personas que hacen parte técnica, integraciones entre herramientas, eh, email marketing, también parte web de lo que es eso, integración entre herramientas con la web. También hacemos redes sociales, la gestión de redes sociales, lo que es el diseño, incluso copy de programación, o sea, de publicaciones, la programación. También llevamos seguimiento de clientes o gestión de escuelas online. Es que si me pongo a El enumerar abanico tareas, es amplio, ¿no? paro. A ver, también mm, puedes incluso llegar a hacer tareas de project manager. que, Ujú. yo por eso también hice el doble profesión. Ajá. Y luego los retos, pues nos encontramos con, a ver, el principal reto es que muchas personas quieren delegar, pero no saben el qué delegar. Y luego también está el reto de que
quieren delegar, pero no saben cómo y encima tampoco tienen proceso. Ujú. Entonces, claro, normalmente las personas que quieren delegar quieren que la hagan de una manera determinada. Pero claro, si no tienes procesos, pues es más difícil, Claro. porque tienes que ir averiguándote la vida y acertando a ver cómo lo quiere esa persona. Ujú. Entonces, se complica. La cosa es que hay que hablar mucho, hay que tener reuniones de seguimiento para ir cogiendo el molde del emprendedor y el asistente virtual, que los dos se amolden y haya un periodo de adaptación. Eso para mí es primordial. Y reuniones semanales para que vaya todo bien y todo se lleve a cabo como hay que llevarse. Para los periodos de entrega, para las revisiones, para que no se pase nada, para los lanzamientos, que también metemos mano en lanzamientos. Entonces, lo suyo es mucha comunicación, adaptación al principio y comprensión. Si es que Cuando, ahora que comentabas, ¿no? Sobre todas esas, no solamente todas las tareas que puede llegar a realizar un asistente virtual, sino también las dificultades, ¿no? Cuando alguien no sabe muy bien qué delegar, ¿cómo afrontas cuando te encuentras con alguien que te llama y no sabe muy bien lo que quiere o cómo lo quiere? ¿Cómo abordas esa situación en la que al final tienes que, entiendo yo, ¿no? Orientar un poco y definir, ser la persona que le está guiando al final a quien necesita delegar una serie de tareas que puede estar desbordado totalmente de trabajo, es decir, necesito delegar, pero no sé qué, recurro a ti. ¿Cómo puedes tú guiar o cómo puedes orientar a una persona que no tiene claro qué delegar o cómo delegarlo? Vale, pues lo primero es reunirse con esa persona y analizar cuáles son las tareas que no quiere hacer o que no se le dan bien o que simplemente que se las quiere quitar del medio. Aunque, o a lo mejor también que le gusta hacer, pero a lo mejor debería de quitársela por el tiempo que le conlleva. Entonces, hay que analizar primero eso para ir priorizando a ver qué tipo de tareas son las que debería delegar primero y luego, cuando ya tiene claro cuáles son las tareas, ir haciendo procesos. Si no los tiene hechos, ayudarle con el proceso para que sí ya se tengan, por si alguien más tiene que entrar dentro del equipo, se tengan claro las funciones y cómo hay que hacerlo. Entonces también se le pueda, vamos, es una de las tareas, el ayudar con los procesos es una de las tareas también de asistentes virtuales. Entonces, así a grandes rasgos a eso, a intentar identificar cuáles son las tareas que de verdad no quiere hacer y necesita delegar. Qué importante el arrojar luz, ¿no? Sobre la sistematización, sobre la documentación de procesos que a lo mejor cuando, bueno, pues un emprendedor está trabajando solo, digamos, o todavía no tiene equipo, pues parece que no necesita nada porque todo está en su cabeza, tiene muy claro qué hacer, cómo hacer, pero en el momento en el que empieza a contar con la primera persona del equipo, ya es primordial que todos los procesos que vaya a ir delegando y los que no vaya a delegar también, pero sobre todo los que quiera delegar, que estén documentados, que estén protocolizados para que de esa manera cualquier persona, como tú bien dices, que se incorpore al equipo, no solamente la primera persona, ¿no? que empiece a formar parte del equipo, sino que a partir de ahí tengamos esa escalabilidad para que cualquier persona pueda sustituirlo o añadirse al equipo, ¿no? Además, eso a mí me parece especialmente importante porque reduce muchas veces uno de los grandes problemas que vemos en las empresas, que es la rotación. Y en el momento en el que está realizada esa, bueno, pues esa tarea de documentación, esa tarea de tener sistemas, todo lo que es la parte de formación, si hay rotación de personal o del equipo, es mucho más fácil de asimilar, ¿no? Sí. Además, la mayoría de las emprendedoras que trabajan solos no tienen Claro, documentación de proceso. claro. Casi ninguno. Vamos. Es muy raro que encontrarte a alguien con un proceso.
Bueno, menos mal que podemos contar con gente como los asistentes virtuales, que entre otras muchas cosas pueden echar una mano muy grande en ese sentido. Antes has comentado también que además de asistente virtual, tú eres project manager y me gustaría preguntarte cuál es la diferencia entre ambas denominaciones o ambas profesiones, si es que la hay, o dónde se queda un poco esa distinción, ¿no? Porque a veces puede dar la sensación de que tienen tareas que a veces se empiezan incluso a entrelazar y me gustaría saber, desde tu punto de vista, cuál es la diferencia entre uno y otro. Vale, hay mucha diferencia. Lo que pasa es que dentro del mundo digital hay veces que se solapan. Ujú, También depende del perfil único que tenga esa persona, pero a ver, principalmente el asistente virtual ejecuta y la project normalmente no. También es verdad que tienen distintas tareas porque la project planifica, coordina y hace seguimiento, gestiona lanzamientos, puede hacer también procesos. Lo que pasa es que, claro, el asistente virtual, como hace tantas cosas, hay veces que se mete dentro, como a mí me ha pasado, dentro del papel de project. Porque yo, con la primera clienta que tuve, ya hacía papel de project sin yo ni siquiera saberlo. Entonces, están ahí muy juntas y a veces, ya te digo, se solapan, pero principalmente es ejecución asistente virtual, coordinación, la project. Aunque ya hay projects también que ejecutan, ujú. pero igual que hay asistentes que hacen coordinación. Es un poco ahí batiburrillo, pero Bueno, bueno. creo que con esas dos palabras de ejecución y coordinación es muy visual y la verdad que creo que aclara mucho sobre todo cuál es la función principal, ¿no? Cada uno de esas dos profesiones. O sea que, bueno, desde ahí, como tú bien dices además, y sobre todo cuando hablamos de equipos pequeños, donde muchas veces las tareas y las responsabilidades no están tan definidas o tan acotadas, pues muchas veces nos encontramos con que, bueno, pues hacemos un poco de todo, ¿no? Mm, Igual que ese emprendedor que empieza siendo el hombre o la mujer orquesta, haciendo todo a la vez y, bueno, pues a medida que el equipo va creciendo, esa distinción empieza a ser cada vez más clara y más acotada, sí. pero bueno, siempre hay mucha interferencia, ¿no? Sobre todo Mm. con, pues eso, con equipos pequeños. Nazaret, ¿cómo ves tú la profesión de asistente virtual de aquí a unos años? Porque como decías, ahora mismo, bueno, pues empieza a ser cada vez más conocida, pero en muchos casos es de oídas. Tampoco está en boca de todo el mundo, digamos, o hay mucha gente que todavía no la conoce. ¿Cómo crees que va a evolucionar o por dónde va a ir la profesión de asistente virtual en los próximos años? Pues creo que va a acabar siendo más conocida. También es verdad que cuando empezó, por ejemplo, que se creó, o sea, la creó una americana y se creó con tareas administrativas. O sea, lo que es una administrativa offline, pues era lo mismo, pero de modo digital. Y ahora, cada vez la asistente virtual ha abarcado más áreas. Entonces, yo creo que seguirá siendo así, o sea, tendrá muchas áreas que abarcar, incluso habrá gente especializada en diferentes áreas, que la hay ya, pero yo creo que será como más conocida, porque yo ahora mismo, en mi entorno, que no es emprendedor ni digital, yo le hablo de mi profesión y no tienen ni idea. Entonces, yo creo que llegará un momento en que la gente de la calle, por decirlo así, de a pie, pues conocerá la figura de asistente virtual. Y yo espero que de forma que lo queremos propagar nosotras, de esa forma. Me gustaría que se fuera. Ojalá y seguro que así será con esta iniciativa, con esta asociación. Estáis creando que cada vez cogerá más y más fuerza, estoy convencido, porque al final en cualquier profesión es muy importante
definirla y poder identificar, ¿no? Cuáles son sus, bueno, pues cuáles son sus estándares, cuáles son sus tareas, cuáles son sus recomendaciones. O sea que creo que es importante, sobre todo como tú decías, algo que es relativamente reciente, que bueno, todavía no tiene, digamos, un gran recorrido y cuanto antes se sienten unas bases, mejor será para todos, para vosotras y para todas las empresas que cuenten con asistentes virtuales, ¿no? En sus equipos. Antes comentabas que uno de los grandes retos a los que os encontrabais como asistentes virtuales es a la hora de cobrar, ¿no? La parte económica, porque, bueno, pues existen voces, existen corrientes que enfocan solamente la figura del asistente virtual como alguien que va a cobrar muy poco, que va a hacer un poco de todo, que me lo va a hacer bien, que además no necesito ni darle casi ni formación. ¿Cómo estáis o cómo estás enfocando, ¿no? Digamos, ese cambio de paradigma para que se valorice o se dé el valor correspondiente al asistente virtual? Y bueno, no sé si se cobra por horas, se cobra por servicios, hay algún tipo de fin, no sé cómo lo enfocas para que realmente, bueno, pues haya una mayor conciencia, ¿no? De lo que supone el trabajo del asistente virtual. Vale, voy por partes. Lo del valor, o sea, cómo se valora al asistente virtual, creo que desde el principio había un problema de comunicación, en el sentido de que se le ha dado mucha importancia a que el asistente virtual ahorra tiempo. Y yo creo que el ahorrar tiempo es una consecuencia del trabajo del asistente virtual. Porque en verdad la asistente virtual lo que hace es dar paz mental, da soluciones, da estrategia. Bueno, estrategia quien sepa, pero que no es solamente ahorrar tiempo, que es lo que la mayoría de los asistentes virtuales, por lo que nos han enseñado, se comunica, de esa manera se comunica, diciendo que su valor es ahorrar tiempo. Y para mí es una consecuencia de mi trabajo. Yo, hablando con bastantes emprendedores, lo que más me han recalcado han sido pues el tener una persona ahí que le está acompañando, que esa persona sea resolutiva, en el que esa persona le da eso, calma, le da paz, porque sabe que no tiene que estar en todos sitios, que tiene un acompañante en el que le guía para que todo vaya bien. Entonces, para mí, no es solamente el hacer tareas, es ese acompañamiento que tiene, por ejemplo, el emprendedor que está solo, eh, que hace que pueda contar con una persona y que incluso le aporte a ideas, mejora y no solamente es ejecutar y hacer esa tarea, son muchas más cosas que como son intangibles, pues cuesta mucho de valorar. Pero en realidad, cuando la gente que trabaja con un asistente virtual, al final lo que más valora no es el tiempo que está ahorrando, sino el acompañamiento que tiene con esa persona. Y luego el tema de las horas, o sea, de cómo se cobra. A ver, normalmente se empieza cobrando por hora. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que para el asistente virtual no es rentable, porque llega un momento en el que tú sabes hacer una tarea pues mucho más rápido y de forma más eficiente que al principio. Entonces, si tú estás cobrando por hora, en ese mismo tiempo te va a dar tiempo de hacer más cosas. Entonces, nosotros no nos enfocamos en el tiempo que le dedicamos al negocio, sino en los resultados. A ti te tiene que dar igual si yo hago la tarea en una hora que si la hago en media, porque a ti lo que te interesa es que esa tarea esté hecha. Entonces, yo siempre, cuando hablo con las asistentes virtuales que están empezando, siempre se lo digo, es muy difícil, es verdad que es muy difícil al principio ponerle un precio a tu servicio porque no sabes ni cuánto te ocupa ni lo que conlleva esa tarea, Claro. pero en cuanto lo sepas, haz paquetes de servicio.
porque si no, al final vas a estar trabajando muchas horas y vas a ganar muy poco. Entonces, y aparte de que tendrás que meter dentro de ese precio, tendrás que meter ya tu experiencia, que no estás empezando de cero, que tú seguramente tendrás un recorrido anterior, que yo antes era administrativa, o sea que ese recorrido también lo tengo que meter. Que tienes que también incluir, pues, la urgencia, que tienes que incluir los imprevistos, que tienes que incluir muchas cosas que de normal no se tienen en cuenta y que la gente no valora. Entonces, yo siempre recomiendo hacer paquetes de servicio. Yo, por ejemplo, yo lo hago personalizado porque es verdad que cada cliente te pide una cosa diferente. Entonces, no puedo hacer paquetes por áreas porque incluso hay personas que quieren diferentes tareas de diferentes áreas. Entonces yo directamente le hago un paquete personalizado a esa persona. Entonces, horas, no, por favor. Ahí queda claro y sobre todo también un poco retomando, ¿no? Lo que comentabas al principio, que dependiendo del perfil también que tenga tanto, en este caso, el asistente virtual como la persona que necesita esa ayuda, es muy importante el poder casar, ¿no? Porque, como bien decías, si al final tú puedes realizar muchísimas tareas diferentes en función de, bueno, pues de tu formación, de tu experiencia, de tus habilidades, porque el abanico es bastante grande y la persona que tienes enfrente tiene unas necesidades que a lo mejor no tienen por qué cuadrar con todas tus habilidades, pero sí con diferentes campos. Bueno, pues de esa manera le puedes dar un soporte también más integral, no más personalizado y más adecuado a lo que pueda estar necesitando, ¿no? Ahora es que hay muchas asistentes virtuales. Yo, por ejemplo, yo por eso también hice la formación de Project. Yo, la forma que tengo de trabajar con mis clientes es de mano derecha. Yo no suelo hacer tareas puntuales de, en plan, hago esta tarea y me olvido, sino yo tengo un acompañamiento de todo el tiempo con mi cliente y hago diferentes tareas dentro de su negocio. Yo hago un acompañamiento integral Ujú. y le acompaño en todos los lanzamientos, en su día a día, en todas las áreas del negocio, le suelo acompañar. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo que a ti te contraten para hacer una tarea determinada o un área determinada y de la otra te olvides, de las otras partes, que tener un acompañamiento integral en el que tocas diferentes palos del negocio. Y está además metida dentro, coordinándolo todo para que todo se lleve a cabo como se tiene que llevar. Entonces, para mí la asistencia virtual no es hacer tareas. Para mí es el acompañamiento integral, ese que yo estoy haciendo con mis clientes. Es verdad que, ya digo, hay muchos tipos de asistentes virtuales y cada una lo hará de la manera que quiera, pero para mí la asistencia virtual significa eso. Al final digamos, una colaboración a largo plazo. No se trata de Sí. una tarea puntual, o al menos como yo entiendo que tú lo estás enfocando, no es simplemente, oye, tengo este lanzamiento, por decir algo que has mencionado previamente, ayúdame con el lanzamiento y ya está, y luego ya se acabó, sino que intentas enfocarlo más desde un punto de trabajo a largo plazo en el que, bueno, pues el servicio pueda ser mucho más, bueno, pues que pueda llegar muchísimo más allá. Y yo entiendo también que para poder conseguir esa paz mental de la que tú hablabas, que me ha encantado la definición, es importante eso, ¿no? Que se trate de un trabajo y de una colaboración a largo plazo, porque si no, es cierto que no se llega a generar esa sinergia, esa colaboración, ese entendimiento que tan necesario es para que, bueno, al final las cosas vayan rodando cada vez mejor, porque por mucho que queramos hacer bueno, pues una puesta en marcha muy definida, muy concreta, aunque puedan estar las responsabilidades, las tareas muy bien definidas, si solamente es para, bueno, pues para un proyecto muy concreto, para, digamos, una tarea muy específica, probablemente se quede un poco la cosa más descafeinada, ¿no? Que se puede llegar muchísimo más y se puede aportar muchísimo más valor haciéndolo con bueno, pues con un compromiso, con una colaboración a largo plazo, como tú nos comentas, ¿no? Claro, es que la asistente virtual también tiene que entrar dentro del mundo de ese emprendedor. Ella tiene que captar
la marca personal del emprendedor. Que es verdad que hay trabajos puntuales, salen trabajos puntuales, incluso proyectos puntuales de, venga, este lanzamiento y demás. Yo no suelo, a ver, no suelo hacerlo, porque a mí me gusta el largo plazo y me gusta acompañar al cliente durante todo el tiempo que tenga que estar con el cliente, porque a mí me gusta empaparme de ese proyecto. A mí me gusta que la persona, o sea, el cliente suyo no sepa que yo estoy detrás, que se piense que el emprendedor es el que está haciendo las cosas. Entonces, para eso tienes que estar dentro. Y si el emprendedor no te deja entrar, no va, la asistente virtual no va a captar la esencia del emprendedor ni la marca personal y le va a costar mucho más hacer el trabajo. Totalmente. Al final de eso se trata, ¿no? El trabajo en equipo. Al final Mm, de de que se trabaje de una manera en la que se obtengan los resultados que se están buscando y que de la forma más, bueno, pues con menos fisuras, ¿no? Más integrada posible. mm. Muy bien, Nazaret. Bueno, no sé si hay algo más que te gustaría comentar acerca de la profesión, acerca de tu experiencia como asistente virtual, algo que quieras recomendar a esos emprendedores que no saben si dar el paso o no a contratar a un asistente virtual, alguien que les pueda echar una mano con esas áreas del negocio donde empiezan a sentirse sobrepasados. Vale. Eh, a ver, yo a todo emprendedor que ya vea que no llega, lo primero que tiene que hacer es delegar, pero primero tiene que pararse a pensar qué es lo que quiere delegar y cómo lo quiere delegar. Si necesita ayuda, bueno, puede contactar con un asistente virtual que le asesore un poco en la delegación de qué tareas. Pero lo suyo es que ya venga con sus tareas hechas y sepa lo que quiere delegar porque para nosotros es más fácil. Pero sí, yo animo a todo el mundo porque es que una vez que has delegado, ya no quieres volver atrás. Y a ver, hay mucha gente que le tiene miedo a delegar, pero en realidad, si la comunicación se hace bien hecha y no hay, o sea, y es sincera y es constante también, porque al principio hay que conocerse bien, eh, delegar es lo mejor que le puede venir al emprendedor. Pues ahí queda ese mensaje y esa invitación a que aprendamos a delegar, a que sepamos delegar y a que confiemos en alguien que creando equipos seguramente vamos a poder conseguir que esos negocios vayan muchísimo más adelante, con mayor fluidez, con menos resistencias, con menos sacrificio y con más claridad y de una forma muchísimo más sencilla, ¿no? Nazaret, hay otra pregunta que para cerrar el podcast siempre me gusta lanzar a todos los invitados. Y es que, bueno, me gustaría que nos recomendaras a alguien que pudiera venir también como invitado o como invitada al podcast para hablarnos sobre liderazgo. Alguien con quien me pondré en contacto diciendo que ha sido tú quien le ha recomendado, quien le ha nominado. Y también te pediría que le dejes una pregunta que quieras que nos cuente aquí en el podcast para la gente que nos escucha. Vale, pues nomino Andrea Ferradón, que es compañera mía, es Project Manager y coordina equipos. Entonces, la pregunta que quiero hacerle es que nos dé tres claves para mejorar la coordinación de equipos. A ver qué Fenomenal. truquito. Pues ahí queda, me pondré en contacto con ella de tu parte y bueno, pues esperemos que acepte venir a hablarnos sobre esa coordinación de equipos, ese trabajo de Project Manager que además ha salido hoy durante la entrevista y que pueda aportarnos también su visión. Muchísimas gracias, Nazaret. Ha sido un verdadero placer para aquellas personas, aquellos emprendedores, aquellas empresas que necesiten
un asistente virtual que a lo mejor no lo sabían antes de escucharte hoy, pero que crean que es lo que necesitan. ¿Dónde pueden localizarte por si puedes ayudarles? Vale, pues mi Instagram es Nazaret Canizares y, y mi web es www.nazaretcanizares, también sin ñ, canizares.com. Ahí me pueden encontrar. Muy Y bien. si necesitan un asistente virtual, pues podemos recurrir a la asociación, que allí tenemos una asistente estupenda y maravillosa. O si le puedo ayudar yo, pues encantada. Fenomenal. Dejaré en las notas del podcast tanto tu perfil de Instagram, tu página web y también los datos de la asociación para que, bueno, pues queden ahí a disposición de quien quiera saber un poquito más. Y nada más, muchísimas gracias, Nazaret. Ha sido un verdadero placer. Me ha encantado Igualmente. conocer un poquito más de primera mano, no solamente, bueno, pues todas esas tareas, todas esas ayudas que puede proporcionar un asistente virtual, sino también tu punto de vista y cómo estás buscando, cómo estás trabajando por hacer de la profesión algo muchísimo más estable, muchísimo más conocido y que pueda aportar valor y ayudar a muchísima más gente. Muchas Muchísimas gracias a ti. gracias y Ha sido un pronto. placer. Chao, Hasta chao. luego.